feel paralyzed. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. En este video les enseñaré a cómo crear un botón en Bomb Squad. Este botón les puede servir para abrir una nueva ventana o ejecutar alguna función. Para hacerlo necesitaremos un editor de código. En mi caso utilizaré Notepad++. Colores RGB en el caso de que quieran ponerle un color al botón. En la descripción les dejaré un archivo PDF con los colores. Antes de empezar les recomiendo hacer una copia de seguridad del archivo que vayan a editar. Con eso dicho, empecemos abriendo el archivo donde crearemos el botón. En mi caso será en el menú de jugar, así que ocuparé el archivo BSUI. En este archivo están la mayoría de los botones y ventanas. Buscaré la ventana de jugar. Para saber dónde está la ventana que quieres, yo les recomiendo buscar algún texto de esa ventana dentro de los archivos de idioma del juego. Por ejemplo, el texto Todos contra Todos, yo lo buscaré en el archivo de mi idioma, BS Language Spanish. Abrimos el archivo y lo buscamos. Como ven, ya lo encontramos dentro de Play Modes. El texto que está antes de los dos puntos es el nombre en código. Es el que vamos a utilizar para buscarlo dentro de BSUI. Para una búsqueda más precisa, primero escribiremos la ubicación donde estaba el texto. En este caso, Play Modes, seguido de un punto y el texto que estamos buscando, Free for All Text. Buscamos el texto. Normalmente estos textos se encuentran dentro de un text widget. Aquí encontramos uno, pero está dentro de un pop-up menú, así que no es la ventana. Seguimos buscando, encontramos el siguiente, pero no está dentro de ningún text widget, así que seguimos buscando. Aquí encontramos el siguiente y efectivamente está dentro de un text widget. Veamos si arriba está el botón de este texto. Aquí está, es el botón Free for All Button. Es un button widget, así que esta es la ventana. Y si subimos veremos el nombre de la ventana, que es Play Window. Bajamos hasta el último texto o botón que veamos para agregar el nuestro. Podemos empezar agregando un botón ya existente como el de Free for All Button. Lo copiamos y lo pegamos abajo. Primero cambiaremos el nombre del botón. Yo le pondré Extra Mod y eliminaré los signos de iguales que tenga, para solo quedarme con el nombre del botón, que sería self._extramod igual a bs.buttonWidget. Dentro de buttonWidget estarán las propiedades del botón. Parent es igual a self.rootWidget. Parent es el parental o enlace al que estará este botón. RootWidget es la ventana origen o contenedor. Más arriba se puede ver que RootWidget es igual a bs.containerWidget. Position es la posición donde estará el botón. Dentro de un paréntesis y separada por una coma está el eje X y el eje Y. La posición que copiamos tiene muchas letras y funciones. Esto es para que la posición sea la correcta dependiendo de la plataforma donde estés. Para la posición de nuestro botón la editaremos para que sea como los otros botones. Para eso tenemos que modificar los ejes X y Y abrir el juego hasta conseguir la posición deseada. La posición ya quedó. Sigue size, que es el tamaño de nuestro botón. Como el eje X y Y también están dentro de un paréntesis separado por una coma, la modificaremos para que se acomode donde queramos, aunque también será necesario cambiar la posición.
Con esto queda la posición y tamaño. Extra Touch Border Scale, como su nombre lo dice, es para agregar más espacio a la hora de tocar el botón, solamente para las plataformas táctiles. Ustedes pueden agregarle la cantidad que sea necesaria. En mi caso lo dejaré así como está. Auto Select es para que los botones al moverse de uno a otro se seleccionan de acuerdo a la posición que están. Como el botón de equipos, si sube se selecciona el botón que creamos. Si vamos a la izquierda se selecciona el botón de regresar. Pero si vamos a la derecha se selecciona el botón de cooperativo. En mi caso quiero que el botón de regresar, si vamos a la derecha se seleccione el botón que creamos. Para hacerlo creamos un bs.widget, lo agregamos abajo de nuestro botón. Nos ubicamos en un espacio libre y daremos 2 veces tabulador para que nos ponga en donde están los botones. Agregamos unos paréntesis y adentro escribimos edit es igual, aquí escribiremos el botón de regresar, así que subimos para buscar el nombre de ese botón. Bien, aquí tenemos 3 nombres, self.backbutton es igual a backbutton es igual a b, es igual a bs.buttonWidget y dentro están las propiedades del botón. Self.backbutton es el más seguro de utilizar, ya que no hay otras funciones que lo utilicen. Backbutton también puede ser una opción, solamente buscamos que no la tenga otro botón. B no se puede utilizar, porque ya hay botones que lo están utilizando, como Cop Button, Teams Button y Free for All Button. En este caso ocuparé el Back Button. Quedaría edit es igual a Back Button. Agregamos una coma y escribimos Right Widget es igual, seguido del nombre de nuestro botón. Quedaría como Right Widget es igual a self.extramod. Right Widget es para el botón que esté a la derecha del botón que editamos. También se puede agregar Left Widget para el botón que esté a la izquierda, Up Widget para el botón que esté arriba y Down Widget para el botón que esté abajo. Guardamos y probamos dentro del juego. Vemos que sí funcionó. Sí se va a la derecha a nuestro botón y viceversa. Label es para el texto que va a estar dentro del botón. El texto debe estar escrito en comillas. Esto va en conjunto con Text Scale para el tamaño del texto y Text Raise Scale para la resolución del texto. Esto sirve para textos que son muy grandes. Button Type es para el tipo de botón. Por defecto está en Square, que sería cuadrado. Si le ponemos regular o None, quedaría rectangular. También se le puede poner Back para un botón de regresar, o Back Small para un botón de regresar más pequeño. Antes de ir con la función onActivateCale, agregaremos una coma seguido de color es igual. Aquí escribiremos el color RGB dentro de un paréntesis. Abrimos el documento de colores y elegimos uno. Lo escribimos de esta manera. onActivateCal es para agregarle una función cuando se presiona el botón. Para hacer una función más amplia, escriban self. Y el nombre de la función. Por ejemplo, self.extramodWindow. Self es para llamar a la función def. Abajo agregan la definición de esa función con def espacio y el nombre de la función _extramodWindow. Entre paréntesis, self y 2 puntos. Presionamos Enter para empezar a escribir la función. En mi caso, crearé una función para abrir una ventana. Pueden copiar la función de cop. Los únicos datos que deben cambiar son la ventana y el botón de origen. De ventana le pondré la de cuenta. Para buscar la ventana cuenta, seguiremos el mismo método que usamos para buscar esta ventana. Después de encontrar el nombre de la ventana, la copiamos y reemplazamos por Cop Window. El nombre del botón de origen es nuestro botón, llamado self._extramod.
Self.save-state es para guardar el estado del botón. Cada vez que abramos la ventana y la cerremos, siga seleccionado nuestro botón. Para que esto funcione, debemos agregar nuestro botón a las funciones de Save State y Restore State. Aquí nos podemos guiar de los botones que están arriba, y el nombre le ponemos cualquiera, pero debe coincidir en los dos estados. Después de agregarlo, podemos guardar y probar en el juego. Vemos que funciona, pero cuando salimos de esa ventana, se sale al menú de inicio. Es como si solamente abriéramos la ventana de cuenta, ya que en las funciones de la ventana de cuenta, el botón de regresar regresa al menú de inicio. En mi caso, para cambiarlo, duplicaré la ventana de cuenta y cambiaré la función de regresar. Después de cambiar la función, es necesario cambiar el nombre de la ventana. Yo le pondré Account Window 2. También se lo cambiaré en la función de nuestro botón. Guardamos y probamos dentro del juego. Ahora sí funciona. Entramos al botón y al salir de la nueva ventana nos regresa a la anterior. Si quieren agregarle una forma personalizada, tendrán que crearle un modelo 3D y agregarle una textura. Pero esto será en el siguiente video, ya que este es un botón básico y el siguiente será para un botón más avanzado, donde le pondremos una forma personalizada, un texto y un icono. Espero que este video te haya servido. Si fue así, les agradecería que me dieran su grandioso like y lo compartieras con todos tus amigos. Sin nada más que decir, por mi parte es todo y nos vemos en el próximo video. Adiós.